Javier Guzmán Gurbiola nació en el Distrito Federal en 1958, doctor en Historia por la UNAM con mención honorífica. Hizo estudios de arquitectura en la UAM Xochimilco, recibió la beca Salvador Novo de 1979 a 1980, así como la del Centro Mexicano de Escritores, de 1988 a 1989. Obtuvo el primer premio de la sección de crítica de arte del Salón Nacional de Artes Plásticas, otorgado por el IMBA en 1983. Vivió en Londres, Inglaterra, apoyado por el FONCA con Aculta. Para reunir el archivo Edward James, en 1994, director de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del IMBA entre junio de 2003 y mayo de 2007. Miembro honorario de la Academia Nacional de Arquitectura desde 2006, ha publicado, entre otros, los siguientes libros: La habitación interminable, en 1986, Hacienda La Gavia, 1998, La Gavia, una hacienda en el centro de la historia, 2003, Carlos Leduc, Vida y Obra, en el 2004, Juan O'Gorman, sus primeras casas funcionales, en el 2007, y Edward James en Gilitla, en 2007, así como infinidad de capítulos y ensayos en diversas obras colectivas y artículos en periódicos y revistas del país y del extranjero. Actualmente trabaja en la UAM. Y nos comparte hoy la conferencia que lleva por título Félix Candela y Pedro Ramírez Vázquez, sus mercados. Bueno, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar acá, entre amigos, en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, ya escucharon ustedes, la plática, la ponencia se titula Pedro Ramírez Vázquez y Félix Candela, o Félix Candela y Pedro Ramírez Vázquez, sus mercados, y mi visión es la de un historiador, que es lo que soy, ¿no? Por eso estoy tan contento de estar aquí entre los arquitectos. Y bueno, me pareció que para hablar de los mercados que construyeron don Pedro y Candela, pues era bonito iniciar con esta foto que tomo prestada del libro de Dino, de reciente publicación, en donde está Candela hacia los años 50, justo en un mercado mexicano. No tengo ni idea si Dino ya ha identificado a estos personajes, y es justo antes de la experiencia que vamos a platicar de los mercados de ambos, que inicia en 55, de 55 a 57. Del archivo de don Pedro Ramírez Vázquez no encontré una foto de él exactamente de aquel momento, como tampoco de Candela. En este caso es un poquito posterior, y bueno, si no está en un mercado, está en algo muy similar, ¿no? A mí es posible que sea más bien una obra, pero bueno, la coloqué aquí porque me gustaría que fuera un mercado. Aquí don Malolo me dice que es un 3 de mayo, seguramente, insisto, en alguna obra. Insisto, aunque a mí me gustaría pensar que es un mercado. La siguiente, por favor. Gracias, Dino. Bueno, para hablar de los mercados mexicanos que levantan estos dos arquitectos, lo primero que hay que decir es que debemos de tener presente la imagen del tianguis mexicano, ¿sí? En la parte superior izquierda es Guadalajara, en el año 1900, las dos fotos viradas al sepia, aunque aquí se ven amarillosas. En la parte inferior es Coyoacán exactamente, y en la parte superior es La Lagunilla. La foto de color de la derecha es Tlalpan, en ese caso, pero es cualquier mercado que ustedes conozcan. El tema es el siguiente: es esta habitabilidad virtual, ¿sí?, de un tianguis que se monta, se desmonta, casi nomadista, ¿sí?, y que invade las calles, se recoge, y por medio de los cuales se hace la distribución de mercancías de muchas zonas, no solo de la Ciudad de México, sino del país. Y el tema arquitectónico
lo menciono porque es en lo que siempre ha insistido don Pedro Ramírez Vázquez, es que esta imagen de los postes con las lonas tensadas, con mecates, con alambre, con distintos materiales, genera esta ocupación que es la que él, al hacer estos mercados, al recibir el encargo, está enterado que un español asilado está haciendo y recupera en forma construida. Esto don Pedro lo ha escrito en diversas ocasiones. Bueno, ya dijimos, es Guadalajara, La Lagunilla, Coyoacán y Tlalpan. Por lo demás, yo tendría que decirles que en 1950-55, el regente, el jefe de gobierno de la ciudad, Uruchurtu, está muy preocupado por solucionar, digamos, la inseguridad, los tapones viales que generan estas ocupaciones. Es muy bonita la explicación anterior, muy poética, pero la verdad es que La Lagunilla estaba, toda la zona de Tepito, invadida por ambulantes, puestos que llegaban casi a Palacio Nacional, cosa que siempre ha sido así. Si uno lee las crónicas del siglo XIX, se enterará que había comerciantes dentro de Palacio Nacional, ¿no? Pero bueno, en aquel momento, el arquitecto Enrique del Moral, que le encargan el mercado de la Merced, está construyendo ahí en el conjunto de aquellos mercados cerca de 60,000 metros cuadrados. En ese momento le encargan también a Ramírez Vázquez salir al paso de esa inseguridad, de esos tapones viales, etcétera, etcétera, en La Lagunilla. Y bueno, para el tema de los mercados también hay que hacer esta segunda digresión muy importante. Este es el primer mercado moderno y muy actual, yo diría, del siglo XX en México, un mercado inaugurado inmediatamente antes del cardenismo, pero que lo hacen, lo proyectan, lo construyen, justo con aquel aliento ya de esos arquitectos, esos promotores que vienen preparándose y que durante el cardenismo desarrollarán tantas cosas. Es un mercado muy, muy importante, el mercado Abelardo Rodríguez, atrás de Loreto, en el barrio de San Pablo, no solo porque estructura el barrio de San Pablo, sino porque es un proyecto integral. Aquí está la nave del mercado con una estructura metálica, ¿sí? Todo el mercado alrededor, acá están los famosísimos comedores nacionales, que dicho sea de paso, hace 1 año y medio, 2 años, Alejandra Moreno Toscano, qué pena, qué barbaridad decirlo, los ha destruido. El mercado de flores atrás, ¿sí? Pero este mercado además incluía una biblioteca, un teatro, ahí está la Torre de la Tramoya, un teatro, una casa de la cultura, y para los que conozcan este edificio, bueno, es un mercado, sí, aquí se distribuyen las mercancías en los barrios, forma un barrio, pero incluye todos estos elementos, una casa de la cultura, unos comedores, un teatro, una biblioteca enorme, y es de esta manera como se trata más bien de una especie de edificio que es un adelantado social, ¿sí?, que anuncia una serie de cuestiones. Son un poco los correlatos de aquellas escuelas que justo después Leduc, etcétera, harán 3 años después, en donde está incluida la casa, la escuela, baños públicos, regaderas, en Michoacán, en Sonora, etcétera, etcétera. Estos mercados hacían eso en la ciudad. Es muy importante por lo que va a seguir, que hará don Pedro Ramírez Vázquez, la siguiente. Y bueno, para que lo vean ustedes, todavía el día de hoy, estas cosas suceden en México, uno puede tomarse un licuado al lado de un mural de Fermín Revueltas o de las hermanas Greenwood. Ahí está la biblioteca, que es espectacular,
Y bueno, las vistas de las marquesinas exteriores, el mercado de flores, la armadura del mercado de flores, que es lo que quedó, porque insisto, los comedores nacionales los acaban de tirar, y observen esta imagen, por favor. Mientras, esa foto está tomada hace 15 días, ¿sí? Mientras las mamás, vamos a ser poéticos, venden jitomates, cebollas, o vamos a llevar al extremo la cuestión, más bien, mientras las mamás venden fayuca, las hijas hacen ballet y practican hoy, ¿sí? Durante el cardenismo, todos estos años y hoy, practican el demi-plié en una sala que es verdaderamente sorprendente, ¿no? Este es México, el México de los 30, recuerden ustedes a Aldous Huxley, llegando a México sorprendidísimo por los contrastes, recuerden esto que asombró a Humboldt, los contrastes, y véanlo hoy, ¿sí? El arquitecto Basterra ya nos explicó qué es un paraguas con todo detalle, y él dijo que no entraba a las minucias. Bueno, a mí me asombró la explicación. Para 1955, ¿sí? Candela nació en el año 1910, Candela tiene 45 años, ya desarrolló en el 55 sus paraguas, ¿sí? Ya hizo sus primeros experimentos, los tienen arriba en la parte derecha, ya se dio cuenta que se podían invertir y usar como cimentación el aeropuerto, ya creció 2 secciones de esos paraguas y los hizo en los almacenes de Lindavista, no solo los creció, sino los subió un poquitín, de manera de hacer el diente de sierra, los almacenes Lindavista, insisto, en el 54, ya se dio cuenta, tú me corregirás, ¿sí?, que las cargas principales corren en una dirección, esto es, no todo el manto lleva esfuerzos, entonces los caló de manera de lograr mayor iluminación, y bueno, la suma de todo eso, ¿sí?, creció una sección, la bajó, le abrió un acceso, juntó 2 pares, la medalla milagrosa. Para 55, Candela ya hizo todo esto. Vamos a ver, para 55, don Pedro, en el tema mercados, ¿qué ha hecho? En el tema mercados, don Pedro, que es del año 1919, ¿sí?, y para 55, si tiene 36 años, don Pedro, hay que entender que es hijo del famoso Levitas. Levitas era un vendedor de libros antiguos, de libros de viejo, que trabajaba en La Lagunilla, en Tepito. Don Pedro cuenta que a él le tocó vender libros muy jovencito, y de manera, digamos, más honrosa, su padre lo enviaba a entregarle libros a Abreu Gómez, etcétera, etcétera, para que completaran sus bibliotecas, de modo tal que para el año 55, don Pedro ya está desarrollando todas estas experiencias. Al centro ven ustedes el plano con los 4 mercados que él está proyectando y construyendo. La parte superior derecha es el mercado de zona, en el centro es el mercado de ropa y zapatos, el de comida y músicos, y el de muebles y artículos para el hogar. Con amarillo yo les indiqué los accesos de las mercancías, y si ustedes observan estas plantas, se darán cuenta que están los accesos de las mercancías separados por una costilla que divide la nave de ventas. Ese esquema se está definiendo, no es muy distinto al que Enrique del Moral está haciendo en La Merced, de modo tal de separar claramente las funciones. Por supuesto, al lado de la cometida de las mercancías se colocarán
los lavaderos, los depósitos de basura, los tanques de agua, la administración, etcétera, etcétera. Y separado la nave de ventas. En el caso del edificio de comidas y músicos, es distinto, porque ahí únicamente el edificio da a la plaza, los locales comerciales están fronteros a y en la parte posterior deberían de colocarse, recorrer estos espacios, los músicos, los mariachis. Lo que es sorprendente es ver esa planta de ese mercado y darse cuenta cómo don Pedro, vibrando al tono de este mercado, Abelardo Rodríguez, colocó espacios de depósito para los instrumentos de los músicos. O sea, para que el mariachi no tuviera que andar cargando el tololoche en los camiones, había un espacio. Y áreas de descanso también para los músicos. Es un mercado muy distinto al resto. Y por lo demás, vean ustedes cómo la guardería, la escuela, el edificio como adelantado social civilizador que arma barrio, está reunido en el mercado. Todavía en los años 50, ese halo cardenista llega hasta allá y se construye. La siguiente. Y entonces sí, empezaríamos a ver los 4 mercados que yo quisiera, para mí, un descubrimiento, compartir con ustedes. Este es el mercado de Azcapotzalco y estos son sus datos, que es del que más información tenemos, recogida en algunas hemerotecas, pero sobre todo en el archivo de don Pedro Ramírez Vázquez. Bueno, está clarísimo que el proyecto arquitectónico es de don Pedro, en colaboración con Rafael Mijares, y el proyecto estructural de las cubiertas de la sala de ventas, de los locales y las marquesinas hacia la calle son de Félix Candela, que es lo que cotiza, ¿sí? Y proyecta y construye. Sabemos cuándo hace el primer y el segundo proyecto, don Pedro, ya muy cercanamente colaborando con Candela. Sabemos cuándo hacen el primer presupuesto, cuando ALA firma el contrato, 90 días para ejecutar estas obras, después solicitan una prórroga de 30 días más. Sabemos cuándo se ajusta el proyecto, el segundo presupuesto por fin, el tercero, cuándo se resuelve ampliar la obra y cuándo se inaugura, 9 de mayo de 57, habiendo iniciado a mediados de 55. Estas fechas son importantes y sobre todo al ver la obra, porque ustedes verán cómo los edificios van evolucionando. La verdad es que Coyoacán es un poco anterior, ¿sí? Pero todo parece indicar que como proyecto arquitectónico y como obra, este va primero, ¿sí? La siguiente, por favor. Y ahí está la otra razón del éxito de estas estructuras, que es abrumador. Precio total de la obra, 5.931.000 pesos, costo de las obras realizadas por ALA, 431.000 pesos, ¿sí? Esto quiere decir, Dino me corrigió el día que se lo contaba, algo así como el 7%, ¿sí? El 7%, la cubierta, es el costo de la cubierta de la obra total. Bueno, es abrumador, ¿sí? La siguiente. Firmado por Rafael Mijares, ¿sí? Y esto es lo que hacen con esos 400.000 pesos y con esos casi 6 millones, ¿sí? Bueno, esta es la calle de Malitzin, este es Allende, este es Jicotencatl, ¿no, Dino? ¿Sí? No, perdón, este es el de Azcapotzalco, perdónenme.
Entonces eso quiere decir que este rayón, esta calle es la que llega al centro de Azcapotzalco, que está por acá el jardín, el acceso para los automóviles. Y entonces decíamos, si vieron ustedes los esquemas del mercado, de los mercados de la Lagunilla, ahí está claramente el ingreso de los camiones, de las mercancías. Ahí está el tanque elevado, todos los lavaderos, la concentración para la basura, ¿sí? El tianguis, ahí dice tianguis, el mercado de ropa y la guardería. Justo lo que veíamos que viene del Abelardo Rodríguez y llega al año 55. Este proyecto se modificará. Esta es la sala de ventas, techada por Candela, en 130 días. Bueno, si hacemos caso a los documentos que están en el archivo. No lo hemos corroborado contra las listas que nos acaba de mostrar Dino. Esta parte del mercado se modificará y finalmente el tianguis no va a subsistir como si en Coyoacán. La siguiente. Bueno, un corte del mercado de Azcapotzalco con los paraguas, los dientes de sierra, etcétera. La siguiente, por favor. Y ahí tienen ustedes la única fotografía, no hay otra, la única fotografía original que sobrevivió en el archivo de Don Pedro del mercado de Azcapotzalco. El área del tianguis, que finalmente se resuelve cerrar para que lo ocupe todo la tienda de ropa, el tanque elevado con el ingreso de las mercancías y enseguida el mercado de comidas, la guardería exactamente entre el mercado de ropa y el ingreso de las mercancías y el área de ventas con las marquesinas que también hace cubiertas ala. Y yo quisiera que observaran cómo en este primer momento, insisto, Coyoacán es anterior cronológicamente, pero como evolución de diseño, este es el primero. Yo quisiera que observaran cómo resuelve Don Pedro cerrar, precintar el área de ventas con estas paredes que enfatizan el corte que acabamos de ver, y lo que vamos a ir viendo en los siguientes mercados es cómo esto va cambiando hasta llegar al mercado Anáhuac, que es otra cosa. La siguiente. Bueno, entonces ahora sí, esta es la calle de Rayón, ¿sí? Como se conserva actualmente. Ustedes vieron la foto anterior, no se habían pavimentado las calles. La siguiente. El ingreso de las mercancías, el tanque elevado. La siguiente. Y el interior del mercado en muy buen estado, con el terrazo, con el piso original. Y claro, estos son edificios sometidos a un uso rudicísimo, sin mantenimiento, y aún así, observen ustedes las cubiertas, esta solución de Candela con Don Pedro, cómo se han conservado en una zona verdaderamente con un uso rudo. Por supuesto, el mosaico de los puestos ha cambiado, ese sí, etcétera, pero las ventanas, los manguetes, son los originales. La siguiente. Coyoacán. Bueno, ahí están los créditos, Rafael Mijares, Ramírez Vázquez, sala de ventas, locales y marquesinas de Candela, y las fechas. La siguiente. 443,000 pesos de un total de 4,087,000. La cifra acá no corresponde, acá dice solo 289 y quise ponerlo porque en este presupuesto está únicamente la estructura de la sala de ventas. Toda la estructura de la sala de ventas, si ustedes lo comparan y lo recuerdan, frente a Azcapotzalco es mucho menor, pero toda esa estructura costó 289,000 pesos. El complemento son las marquesinas, etcétera, etcétera.
Y ahora sí, entonces, aquí sí es la calle de Malitzin, Allende y Jicotencatl, y adecuado a cada proyecto, según el tamaño, según el barrio, lo mismo que hemos visto, ¿no? Una costilla que divide las áreas, el ingreso de las mercancías, los lavaderos, el tanque elevado, la administración, los refrigeradores, etcétera, etcétera, la guardería, el mercado de comidas, el tianguis, que aquí sí lo lograron hacer, el tianguis abierto para el mercado semanal, que después, por desgracia, ahorita lo veremos, lo eliminaron, y la sala de ventas con su estacionamiento. Por acá, muy seguramente, yo no lo sé, con algún proyecto o coordinados con Luis Guillermo Rivadeneira, la escuela. ¿Sí? Es este proyecto integrador, insisto, perdón mi énfasis, que forma barrio. Todavía el gobierno de la ciudad cree que esta es parte de sus responsabilidades, habrá que recordárselas y no ha renunciado a ellas, ¿sí? Dota de mercados a los barrios, con escuelas, con guarderías, etcétera. No les insisto, esto viene del Abelardo Rodríguez. La siguiente. Los cortes, más o menos lo mismo, y ahí tienen ustedes la dimensión del mercado de Coyoacán frente al de Azcapotzalco. La siguiente. Y esta imagen que paulatinamente se va haciendo más atractiva. Si vieron Azcapotzalco, aquí don Pedro, para presentar las salas de ventas, va logrando soluciones de detalle, pero que se van enriqueciendo. La zona del tianguis semanal, ¿sí? Y estas imágenes con estas bocinas muy libres para meter aire, iluminación, etcétera. El interior, módulos de 250 por 250, por supuesto las carnicerías cercanas a la zona de refrigeradores, los locales comerciales y el interior con esa recuperación construida por medio de paraguas de los tianguis semanales que vimos por medio de lonas, cables, etcétera, tensados, pero aquí construidos, que en esto, insisto, don Pedro ha sido muy, muy enfático. En alguna publicación yo leí que Ramírez Vázquez había decidido utilizar para enfatizar esta imagen mosaico, ladrillo vidriado negro, ¿sí? Bueno, eso no es cierto. Platicándolo con don Pedro, mostrándole las fotos, él está muy grande, pero está muy lúcido, tiene 92 años, él me decía, ¿sí? Él me decía que a él siempre le gustaron los encuadernados, acuérdense de quién es hijo, ¿sí? Los encuadernados rojo indio, muy oscuro, rojo indio, muy, muy opacos, ¿sí? Y al ir a visitar el mercado, ustedes pueden ver que los puestos, ¿sí? Todavía tienen este ladrillo vidriado, rojo, oscuro, muy, muy subido, y las columnas decidió pintarlas del mismo color en homenaje a los libros que le gustaban, los encuadernados que le gustaban, pero en homenaje a su papá, a Levitas. Y bueno, el estado actual es tremendo, ¿no? La zona del tianguis semanal, aquí ven la cubierta, son estas cubiertas que se venden por catálogo, la cubierta que le colocaron para usarlo de modo permanente. Todavía están los muertos ahí para el mercado que colocó don Pedro. Vean ustedes que hay puestos de 2 pisos. Atrás de este puesto hay un restaurante de 2 pisos en medio del mercado. Estas marquesinas que lo han deformado hasta lo grotesco y estas cosas pues pintoresquistas, ¿no? Pero verdaderamente horribles. La siguiente. Y el interior, bueno, insisto,
a pesar de este uso tan rudo, se mantienen con bastante dignidad. La siguiente. San Pedro de los Pinos es otra cosa. 1000 veces ha pasado uno por esa colonia aquí en la Ciudad de México, y yo, pues gracias a esta invitación de Dino, pude redescubrir este edificio que es realmente estupendo. Es un mercado mucho más pequeño. Ahí tienen ustedes las fechas de la entrega del presupuesto y la inauguración. La siguiente. 376,000 pesos la cubierta y costo de la obra total 3 millones. Es mucho más chico. Bien, se trata de unas bóvedas con planta trapezoidal, ¿sí?, que cubren la sala de ventas. El esquema es el mismo. En este caso tiene una guardería enorme que se conserva al lado del ingreso de las mercancías. Y la sala de ventas, insisto, mucho más, es un mercado mucho más pequeño, teniendo estas bóvedas con esa planta, se cortan en la frontera del mercado, en el límite del mercado, se cortan a la mitad las bóvedas, ¿sí? Pero si ustedes ven esta zona, esa misma solución, como se va quebrando el terreno, produce unas bóvedas con una geometría, unas geometrías verdaderamente atractivas, ¿sí? La siguiente. Bueno, ahí están las fotos de la inauguración del mercado con las bóvedas en el extremo de la calle 6 cortadas por la mitad, y el aspecto interior casi a la inauguración, que es de una limpieza sorprendente. También al estar inclinadas, se genera el diente de sierra. La siguiente. Los interiores, bueno, ya entendimos por qué esos colores, etcétera, etcétera. La siguiente. Estas son las fotos actuales de cómo se conserva el mercado. Está también en bastante buen estado. La siguiente. Ahí tienen ustedes estos espacios con estas bóvedas que se van abriendo. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que no se conserva muy bien no es solo el mercado, sino el barrio, ¿no? Ahí tienen desde la calle 3, digamos, la transversal a la 6, en una banqueta un poco alta, al lado del ingreso de las mercancías, el aspecto tan atractivo de esta cubierta. La siguiente. Y finalmente el Anáhuac, que a mí es el que más me interesa. Los créditos, lo que hace Candela, los presupuestos, los plazos que le dan a Candela, la inauguración. La siguiente. En este caso no tenemos el costo total de la obra, pero sí sabemos a partir del archivo de don Pedro cuánto costó el presupuesto que le entrega Antonio Candela a Ramírez Vázquez, 437,000 pesos. La siguiente. Bueno, es un mercado enorme, ¿sí? El ingreso de las mercancías, ¿sí?, los lavaderos, los refrigeradores, la guardería, el mercado de comidas abierto, que después se techará, y la sala de ventas, y separados por la calle de Atzayacatl, el mercado de ropa con sus bodegas, ingreso, etcétera, etcétera. La siguiente. La solución de no enfatizar los dientes de sierra y colocar esta placa, a mí me parece un acierto formal sorprendente que produce en un mercado verdaderamente moderno, tan moderno que es de hoy, ¿no? Nada más que la foto está tomada en 1957, ¿no? A mí este mercado me parece estupendo, con esta gran bocina, ¿sí?
ahorita, en la siguiente foto, verán lo que está aquí atrás y no entenderán dónde está este mercado, la siguiente. Bueno, primero la administración, la guardería, los baños, la siguiente, ¿sí? Ahí está la torre Pemex, ¿sí? Esto es Axayácatl y Tonantzin, me parece, Tizoc, una cosa por el estilo. Tonantzin creo que es esta, este es Tizoc y este es Axayácatl. Estamos a 3 cuadras, 4 cuadras de la torre de Pemex, en plena colonia Náhuac, en plena colonia Santa Julia. Insisto, con el uso que tienen estos edificios, se conservan maravillosamente bien. Tienen algo así como 20 capas de pintura, pero yo creo que eso los ha protegido, ¿no? Y los ha mantenido, por estar donde están, lejos de los arquitectos, y está intacto. La siguiente. El interior es sorprendente, los pisos, sí han cambiado los mosaicos de los exhibidores, pero vean ustedes la cubierta, ¿no? La siguiente. Y finalmente este es el postre, ¿sí? El regalo, ¿sí? Don Pedro recuerda que hizo el mercado de Balbuena, ¿sí? No tenemos más que unas fotografías de él, se lo enseñé a Dino y se quedó con el ojo cúbico, ¿sí? Y tienen una dirección en la parte posterior, las fotografías, la siguiente. Y este es el mercado, ¿sí? Una cubierta sinusoidal, ¿sí? Y bueno, pues si hemos visto los mercados que han hecho, bueno, pues es la sala de ventas, ¿verdad? Y pues la zona donde estaría la guardería, los baños, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ahora quiero que vean los interiores. Estos son los interiores, ¿sí? Con este balcón interior, ¿sí? La cubierta, ventanas, ¿sí? Don Pedro se acuerda que él tuvo que negociar con el líder de los ambulantes para que se metieran a este mercado. El líder de los ambulantes se llamaba, le decían, el Flaco Guzmán, cuestión que generó bastantes bromas entre él y yo cuando platicábamos de esto, y le ofreció que les construiría a los ambulantes unos baños y una guardería. Aceptaron, ¿sí? Se construyó el mercado. Yo fui a buscar el mercado con la dirección que tienen estas fotografías atrás y no tiene nada que ver. Es una estructura muy sobrada, mixta, hecha seguramente por algún ingeniero, hecha a las volandas, ¿no? Pero no es esto, ¿sí? Yo creo que esto es la guardería, ¿sí? Los baños, etcétera, etcétera, no tienen puestos, ¿sí? No existe, o yo no lo he encontrado. Aquí yo espero haber transmitidoles mi entusiasmo y pasádosles la estafeta para que lo busquemos entre todos y enterarnos si ya murió, si lo demolieron, o si, ¿qué pasó? ¿Qué es esto exactamente? Pero es un edificio muy, muy atractivo. Yo puse nada más estas fotografías, pero hay más. Tenía un mural exterior que me arrepiento, debí de habérselos traído, etcétera, etcétera. Ahí está, se los ofrezco a ustedes en el archivo de don Pedro. La siguiente. Bueno, y finalmente una reflexión. Don Pedro, en la cátedra Federico Mariscal, el año 1984, y esas cátedras se publicaron en el año 89 en un libro de Editorial Diana, escribió lo siguiente: en los mercados, mientras más grande sea el claro de la nave, mayor será la flexibilidad para manejar las tan variadas necesidades de los locatarios. Creo que es clarísimo, ¿no? Buscamos un sistema constructivo, factible y económico para mantener la imagen, o sugerirla al menos, del manteado del tianguis típico. Candela, en el año 63, en esta conferencia, Arquitectura y Estructuralismo,
escribió lo siguiente, esto es octubre de 63. El humilde paraguas es mi mayor orgullo y sobre todo ver que se utiliza con éxito por diversas gentes en muy distintas partes del mundo. Nadie lo considera ya como un alarde estructural, sino como un elemento útil y económico, es decir, se ha convertido en un lugar común. ¡Guau! ¿Quién puede decir esto, no? Y puede ser utilizado por el arquitecto para su tarea específica de lograr belleza por medios sencillos. La última, por favor. Y bueno, quede esta foto como testimonio de esta relación entre don Pedro Ramírez Vázquez y Félix Candela. Aquí está Candela, ¿sí?, en el año 67, con Gilberto Valenzuela, que era el secretario de Obras Públicas, y Fulton Freeman, que era el embajador norteamericano en México. Don Pedro, ahí juntitos, ¿quién les iba a decir que un año después iban a tener unos problemas terribles, ¿no? Fulton Freeman y don Pedro, porque aquel atleta negro, Tommy Smith, ustedes se acordarán, después de ganar los 200 metros, levanta el puño con un guante negro, y Fulton Freeman le exige al Comité Olímpico expulsar al atleta. Don Pedro se niega, ¿sí?, y no solo se niega, sino le dice, si ustedes lo expulsan, se va a convertir inmediatamente en invitado mexicano, ¿sí? Terrible relación. Claro, cuando Tommy Smith regresa a Estados Unidos, 30 años lo bocabajean y lo maltratan, ¿no? Y ahí están estos personajes en una visita al Palacio de los Deportes en el año 67, el 8 de septiembre. Muchísimas gracias.